que inventar. Y así nace Libros de Sangre, en donde hay un montón de autores nuevos y voces generalmente del under, de la literatura independiente, y ya vamos por nuestra tercera edición. Apostamos a que Luciano nos contestaba el mensaje y bueno, y acá está. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, me encanta el lugar, es como una especie de, es como volver al hogar para mí, lleno de monstruos, espectacular. Gracias. Para mí era difícil como empezar una charla sin que sea como repetitiva de todo lo que había escuchado. Entonces dije, bueno, la primera pregunta que se me ocurría era ¿quién es Luciano Lamberti? Vos como autor. ¿Quién es Lamberti? Un escritor del interior, todavía me encasillan ahí como que soy cordobés y la gente me dice, ¿pero cómo que no vivís en Córdoba? Bueno, hace 12 años que vivo acá en Capital, pero como escribo mucho sobre pueblo, siempre vuelvo al pueblo de alguna forma, la gente se cree que todavía vivo allá, pero no, vivo en Capital, me encanta Capital. Y en general dicen, también me encasillan como escritor de terror. No soy un escritor de terror puro, digamos. A veces tengo cosas que no tienen nada que ver. Y es porque, como no soy tan famoso y rico, me puedo dar el gusto de escribir lo que se me canta. Entonces se me ocurre una idea sobre un cuento que no tiene, digamos, el último libro que escribí, que todavía no lo publiqué, es un libro sobre bastante de terror, pero no de género, digamos, que es sobre Sabac Montiel, sobre el tipo que le quiso pegar el tiro a Cristina. Y nada, transcurre en Buenos Aires, es como la vida tal como yo la imagino de los copitos, ¿no? Entonces, se me ocurren esas ideas, me interesó el personaje, me parecía a su manera poético todo ese grupo de dementes y escribí sobre eso. No es que mi próximo libro tiene que ser de tal forma o de tal otra. ¿Qué más? Doy talleres de escritura, escribo guiones de cine también, y ando en ese mundo que es como menos, está como menos pegado al ego, porque nadie sabe los nombres de los guionistas de las películas, pero hay muchísimo más dinero que en la literatura, digamos, y eso es como muy interesante, sobre todo cuando uno tiene una familia que mantener. Hace poco escuchaba en una entrevista que comentabas eso de que vos habías ganado el premio Clarín con la novela desde el año 2023, pero trabajabas de dar talleres. Y es como todo un imaginario, ¿no? De que una persona va a escribir terror y de pronto se va a volver rica y famosa. Y no va a tener que venir a series como esta. Yo si fuera rico y famoso me quedaría a vivir acá, básicamente. No sé qué, no voy a estar en Suiza dando vuelta, aunque un poquito sí, un poquito sí. Bueno, no, pero hoy el terror, me parece que hoy el lugar que ocupaba el terror, que era el género popular, en los 70, 80, digamos, hoy lo ocupa, bueno, un poco el fantasy, ¿no? No sé, porque las modas cambian muy rápido, entonces uno dice, ¿qué está de moda el fantasy? Voy a escribir una novela fantasy, pero cuando terminan ya cambió y está de moda otra cosa. Entonces ir siguiendo la moda es una boludez, pero me parece que hay otros, qué sé yo, la novela romántica ocupa ese lugar, ¿no? Que ocupaba de popularidad en la venta de libros, digamos. Qué sé yo veo un escritor como Walter Flay, que es un escritor norteamericano que a mí me encanta, sobre todo el libro este de posesión que tiene, que se llama Una cabeza llena de fantasmas. Bueno, ese tipo tiene que dar clases en la secundaria, es profe de secundaria y hace eso para vivir, por más que Shyamalan haya adaptado una novela, digamos.
no sé si es el lugar, aunque ahora hay un revival y hay gente que, bueno, Enrique obviamente, pero no son todos, digamos, no es una cuestión como de camada muy grande, sino que es más bien casos puntuales de éxito editorial y demás. Y también me resonaba algo que habías comentado que iba con respecto a esto de seguir las modas. Y decías algo interesante sobre que había una diferencia entre querer ser escritor y querer escribir. Tu mirada al respecto me parecía muy interesante. Sí, yo no soy el primero que lo dice, digamos, mucha gente piensa por un lado que ser escritor es como, no sé qué vende mágico en ser escritor, digamos, no sucede nada, o sea, publicás un libro y no pasa nada, o sea, a lo mejor te llaman de feria y estás viajando en un colectivo y dormís en el colectivo, esa clase de cosas, pero es muy parecido a la vida del viajante de comercio, ¿no? No sé qué le vende romántico, y para mí es una profesión, tal como yo la tomo, que implica como mucho laburo, digamos, ¿no? Como mucho... O sea, la intención de que el libro sea el mejor libro posible, dentro de tus posibilidades siempre, pero el mejor libro posible. Y no bajar la vara, digamos, ¿no? Sobre todo en el terror, que uno dice, ay, sí, el terror lo escribo rápido con una mano mientras con la otra hago otra cosa. No, es para mí uno de los géneros más difíciles junto con la comedia, digamos, ¿no? O sea, hacer reír y asustar, aunque sea un poquito, a un lector que está viendo bombardeos y niños destrozados en Palestina, no es fácil, amigos. ¿No? Como estamos medio... No es fácil, estamos medio acorazados frente a eso, con el acceso a la crueldad y el horror que hay en las redes. Estamos medio acorazados. Por eso... lo que se produce muchas veces es la vuelta, digamos, a cierto terror más de expectativa que el terror de golpe, ¿no? Y en tus libros eso se ve bastante, es como que hay algo que se va tejiendo ahí despacito, se va cocinando, y no tanto como el estallido, el golpe final. ¿Esa es una impronta tuya o te sale naturalmente de esa manera? Tengo que contenerme para no tirar cuerpos humanos cada 2 páginas, digamos. Tengo que contenerme, porque digo, bueno, Schweblin, €1.000.000 y ella es fina, ¿no? Entonces va despacito y yo digo, bueno, me tengo que contener. Y después está el Enrique, que es como, ella te tira un cuerpo humano cada 2 páginas, pedacitos de oreja y qué sé yo. Pero sí, a mí me gusta, porque siempre mis alumnos vienen con la inquietud de escribir terror y yo les digo, bueno, una cosa es el terror cinematográfico, que tiene sus reglas, y otro el terror literario. Para mí el mejor cuento de terror es La pata de mono, digamos, y es un cuento donde no hay un cuerpo, no se ve nada. Lo único que se ve cuando los padres abren la puerta es el camino mojado por la lluvia, esa hermosa imagen final. Pero no hay un solo cuerpo, digamos, ¿no? Y a todo el otro lo pone el mundo como lector. O sea, empujar al lector para que él ponga el terror en lo escrito, que en general la literatura funciona así. Uno hace como una especie de bosquejo de líneas y el lector termina de armar la imagen, ¿viste? ¿No? Porque en el fondo es como... Y uno pone, qué sé yo, cuando se describe la casa de una señora, uno pone la casa de señoras que conoció ahí como lector, ¿viste? Pone su papel tapiz. Claro. La casa de la abuela, el aljibe, qué sé yo, los pisos, la mera, no sé. Pero el terror funciona en gran medida así y me parece que es más efectivo así. Obviamente, King dice algo que a mí me parece muy interesante, que es, si puedo hacer el horror metafísico el más alto, lo voy a hacer. Y si no, te voy a hacer vomitar. Si no puedo hacer eso, mínimo te voy a hacer vomitar. Como que es nivel de terror y
y uno puede echar mano a lo que necesite para el momento. Y en ese sentido, cuando pensás en la construcción del terror y te enfrentás contra, o sea, por un lado lo que te imaginas y por otro la realidad, ¿qué termina dándote más miedo? Lo que me imagino, como no entiendo. Claro, es como pensar escenarios imaginarios y de pronto te chocas con escenarios que reales, digo, el bombardeo de Gaza termina siendo más brutal de lo que uno puede imaginarse. Al llevarlo a la literatura, ¿cómo convivís con esos dos mundos? No, para mí, sí, ver a unos narcos mexicanos cortándole el cuello a un tipo con un Tramontina es terrorífico, pero lo que tiene el terror es el aspecto psicológico, si se quiere. Hay un libro muy bueno que se llama Soy lo que me persigue, de un psicólogo y un escritor español, que analizan cómo el terror lo que hace es volver exterior lo interior. Entonces, siempre trabaja sobre alguna tara que uno lleva, siempre trabaja sobre un trauma. Entonces, hay una conexión muy personal con el terror, cuando el escritor de terror, sin buscarlo y sin quererlo, da con un punto sensible, digamos, con un punto con herida fresca, se produce esa magia y uno lo siente como personal. Que a mí me pasó, yo amo a King, pero me pasó sobre todo con Cementerio de Animales, digamos, ¿no? Claro. Que de paso es una reescritura de La Pata de Mono, pero sentí que le estaba hablando a mi niño interior, que se cagaban las patas de noche, ¿no? Sentí que estaba reviviendo esa clase de emoción, que por ahí ver un bombardeo te provoca las mismas sensaciones, pero a otro nivel. Cuando el terror está bien hecho, y habla de los clásicos tipo Drácula, Frankenstein y todos esos, vos sentís que está hablando a un nivel subterráneo, digamos, ¿no? A un nivel casi, no sé, muy íntimo. ¿Y hay alguno de esos miedos que vos sientas que los traías de chico, los tenías de chico y conviva con tus escritos hoy en día? Y sí, para escribir terror o para escribir fantástico en general, tenés que tener al chico medio vivo, ¿no? Porque si no escribís sobre parejas que se llevan mal. O sea, escribís realismo, que son parejas que se llevan mal y qué sé yo. Tenés que tener ese tercer ojo medio abierto. Yo, nada, como cualquier adulto aburrido, muchos miedos los perdí, pero me sirvió tener hijos para eso y que mis hijos me hagan acordar de cómo era tener 4 años. Mi hijo de 4 viene y me dice, pero de verdad no hay zombies. No, hijo, no hay zombies. No, como que eso lo tienen, la capacidad de poner en el monstruo algo que no tiene palabras para ser nombrado, eso está muy vivo en los chicos. Y es como que cada generación pasa por el mismo proceso, ¿no? Y en ese sentido está bueno tener hijos. Se renuevan los miedos cuando vienen los hijos. Sí, no, yo tengo miedos más mundanos, más aburridos, digamos. Qué sé yo, mientras estaba escribiendo para hechizar igual sentía que había, no voy a decir algo, pero sí como una atmósfera alrededor. Porque además fue un trabajo, sobre todo, la última corrección fue muy frenética y sentía un espíritu entre comillas. Pero fuera de eso, no, en general no me pasa. Es bueno saberlo. Acá hay escritores que tienen como ciertos rituales para escribir. Digo, algunos prenden velas, escriben de noche, como para entrar en una atmósfera. ¿Vos tenés algún ritual a la hora de escribir? Mis rituales son la yerba mate playadito, los camel y la soledad.
yo solo puedo escribir en la mañana porque los chicos están en el jardín o en el cole, entonces tengo tiempo libre y trato de aprovecharlo. Yo me acuerdo que antes, cuando no tenía hijos, tenía todo el tiempo disponible y no hacía nada, ¿no? O sea, hacía mucho menos que ahora que tengo poco tiempo, ¿no? El hecho de estar apretado, dice, ponete las pilas. Igual hay días y días, pero no soy de ponerme capas, digamos, para escribir, pero sí, porque además me sale en general, no tengo bloqueos, puedo tener días que sean menos productivos, pero estoy escribiendo una novela y tengo 3 novelas pensadas ya para el futuro, digo, y no veo la hora de terminar esta para escribir las otras. ¿Como conclusivos tus procesos o por ahí arrancas una y otra y otra? No, trato de ser más disciplinado porque si no... Ahora estoy escribiendo bastante juvenil. Saqué una con Sergio Aguirre, ¿a qué llamo juvenil? La publico en Norma, que es una editorial que tiene un ejército de promotoras divinas que van y le queman el coco a los profesores de lengua para que den nuestro libro. Entonces implica como una entrada de guita mucho más importante que el libro, por más que gane un premio, ¿no? Claro. Porque, nada, uno también infla eso, digamos. Y juvenil es igual a adulto, podés escribir sobre cabezas que ruedan en el piso. Lo único que no puedes hacer es sexo y drogas. Claro. Son las 2 cosas que están prohibidas. Entonces yo escribo libros adultos sobre sexo y drogas y libros de jóvenes sobre todo lo otro, que es un montón. Pero me encanta, es muy divertido y me recuerda un poco a los escritores estos que vivían de escribir, digamos, como escritores de pulp, tipo Richard Matheson, que vos decís, el tipo tenía que pagar una cuenta, escribió un cuento, listo, pagaba el de Sur con eso, estaba buenísimo. O Dick, ¿no? Escritores, nada, el mismo Bradbury, ¿viste? Y me está gustando mucho. Pero no, trato de no mezclar proyectos porque, ponele, cuando leo varios libros a la vez, ahí sí mezclo. Y el que gana, hay uno que gana, y sigo por ahí, ¿viste? A mí me pasa, me encanta empezar libros. Entonces tengo un montón de empezados, pero hay uno que toma... Hay un libro muy bueno, ustedes que dicen que sí, un libro muy bueno de Italo Calvino, que la vio Italo Calvino, se llama Si una noche de invierno un viajero. Son todos comienzos de libros, ¿no? Son comienzos de diferentes géneros. Uno es policial, uno es una novela china, una novela de espías. Está buenísimo. Pero bueno, yo empiezo mucho y el que me gana, me gana. Y con literatura no, trato de ser como un poquito más disciplinado, que a veces, obvio, escribo 30 páginas y digo, esto es una porquería, tengo que empezar de nuevo, qué fiaca. Ya está descartado. No. Y sí, no, a veces empiezo de nuevo. ¿Y hay algún libro al que siempre como lector volvés? Bueno, algunos de King para ver cómo están hechos básicamente, porque lograr esa... ¿Por qué King vende más que Peter Straub o que otros escritores, o Clive Barker, digamos, escritores que tenían como mucho... que eran como muy talentosos, ¿no? Peter Straub es un escritor de la hostia y no vende tanto. Yo creo que King lo que logra es, analizándolo me di cuenta, es establecer conexiones de mucha emoción con los lectores y siempre está atento a la emoción de sus personajes, por más que no estén perseguidos por un loco con una motosierra, sino en una entrevista de trabajo. Él está muy atento a eso, ¿no? Entonces, vos lo que lees por afuera es una historia y por abajo es una cadena de emociones, ¿no? Vuelvo
vuelvo a Faulkner, que era el escritor que yo leía a los 20 y me volaba la cabeza. Vuelvo a Bradbury, a Cortázar, a los escritores que me recuerdan por qué empecé todo este lío, digamos, ¿no? Escritores que leía cuando era chico, porque además los vuelvo a leer y sobreviven y parecen frescos y todavía son efectivos, ¿no? ¿Y pensás como que el escritor, el que escribe literatura de terror, tendría que solo leer terror o eso también es otro mito? No, tiene que leer terror para saber en qué género está trabajando, pero también tiene que leer realismo y tiene que leer realismo porque tiene que saber cómo describir una habitación, ¿no? O cómo hacer que los personajes se muevan. Y eso otra vez, leyendo a King vos te das cuenta de que el tipo te puede hacer 20 páginas o 100 páginas de descripción de un pueblo antes de que aparezca el bicho, ¿no? Siempre hay una base realista. Y si vos no te crees lo que estás leyendo, es muy difícil que te creas al monstruo. Claro. Si no te crees primero que son seres humanos, que viven en un mundo real y que ese mundo es parecido al tuyo. Claro, es como necesitas la conexión con el lector y eso va dado desde un lugar de la emoción, ¿no queda otro? Completamente, sí. Sí, además como, para mí eso como, nada, los libros ahora, viste, muchas veces son híbridos, no tienen un género puro, digamos, sino que mezclan cosas. No sé hasta qué punto eso es efectivo en términos de generar miedo, pero es lo que sucede, ¿no? Y también hay como cierta libertad ahí del escritor de poder escribir lo que quiere y no encasillarse solamente en una etiqueta, y si no es acá, y si no hay cuerpos, y si no hay, entonces no es terror. Por ahí hay un terror que es mucho más corporal o tiene que ver con otras cosas. Con la atmósfera. Claro. Sí, eso es como... además no estamos en la época de Poe, digamos, o de Lovecraft, ¿no? Me parece que el lector contemporáneo cambió en ese sentido. O sea, vos podés leer a Poe y está recontra bueno y sigue funcionando, pero hoy el juego es otro, ¿no? Es otro el contrato y otro el mundo en el que viven los lectores. Sí, qué sé yo, a mí me gusta mucho también Grady Hendrix, ponerle este escritor de terror, pero que está como de vuelta, ¿no? Que es como una especie de paródico del género, que escribe una novela de terror en un supermercado. Que voy a decir, el espacio menos terrorífico del mundo. No lo sabemos. Sí, estamos a 25 claro, de mes, de terror. Se suele volver más terrorífico. Pero digo, uno puede jugar con eso, no me parece que sea limitante. Igual en el fondo siempre estamos volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, podemos escribir sobre temas que son hoy candentes, digamos, pero siempre estamos volviendo a las bases, que es... Porque el terror, lo que nos asusta del terror no es tanto el bicho, sino la posibilidad de que el mundo en el que vivimos no tenga reglas, ¿no? O que las reglas sean lo que son un relato que nos enseñan en la escuela primaria, digamos, ¿no? Y que haya otra posible interpretación del mundo. Eso es lo verdaderamente terrorífico, más que, porque si no haces un bicho con 14 brazos, 78 ojos, y eso va a dar más miedo. No, nos da miedo que las bases sobre las que se asienta nuestro conocimiento del mundo empiecen a temblar. Y un poco es lo que se está viendo, ¿no? Más que nada en el terror argentino, es como que va cobrando cierta identidad que antes por ahí era muy difusa, ahora muy alejada, ¿no? Esto de escribir en
argentino, en plantear territorios locales. Es como que hace un tiempo no se daba eso desde los escritores argentinos. Sí, yo me acuerdo que cuando empecé, mi primer libro es un libro de cuentos de pareja que se separan, aunque tiene cositas más raras, digamos. Una de las parejas es una mujer que conoce a un tipo que tiene una máscara. Bueno, no era tanto pareja que se separan, pero era un libro realista sobre mi adolescencia en San Francisco, ¿no? Y después cuando iba a escribir el segundo dije, voy a escribir sobre lo que yo leía cuando era chico, lo que me impulsó a escribir, ¿no? Lo que me impulsó a ser escritor, que era esto, Bradbury, Cortázar, Sábato, Quiroga, viste, toda la Poe. Pero tengo el problema de que ahí los personajes hablan de tú, ¿no? Y de que siempre están en un castillo, y en San Francisco no había castillos. Había depósitos de cereales, esa clase de cosas, pero castillos no. Entonces yo necesitaba sentir de alguna forma que revalorizar el lugar de donde yo venía, pero no para escribir sobre leyendas de San Francisco, que la verdad no tengo idea cuáles son las leyendas de San Francisco, qué sé yo, o los mitos populares de San Francisco. Pero había un tipo que andaba desnudo en una bicicleta. Eso es una leyenda de San Francisco y era real porque yo lo vi. Bueno, en fin, era yo básicamente, ¿no? Sino para pensar cómo escribir desde mi lugar, sin hacer folclore tampoco, ¿viste? Sin hacer, mire qué lindo mi país paisano. Y la solución, pues, eso fue como volver a mirar el paisaje donde me había criado, pero a partir del terror, o sea, apropiarme de ese género que era como por ahí muy anglosajón y muy ajeno a mí, y tratar de sentirlo como propio, o de que las cosas pasaran ahí, ¿no? Difícil, porque en 2012 en Córdoba no había nadie que estuviera escribiendo género, pero nadie, estaba más solo que la miércoles. O sea, Enríquez había publicado el libro el primero, de cuentos, Los Peligros, pero fuera de eso había muy poco, más allá de que la tradición argentina es fantástica. En general no estaba en el canon ni en pedo porque se leía más. Uno tenía que estar comprometido, que es una cosa medio ridícula, digamos, decir, bueno, si hablo de los chicos del Chaco, ya que la frase siempre, voy a ser un escritor comprometido. Y por ahí Drácula, que hizo un vampiro, o Frankenstein, o Dr. Jekyll, son libros más comprometidos que los libros realistas de la época, que evidentemente no sobrevivieron a la época, ¿no? No escuchamos hablar de ellos, pero sí de Drácula. Y ese fue más o menos el camino. Tranquilo. En esto de que Luciano trabaja como docente, mi pregunta era sobre los talleres de escritura. ¿Crees que, porque es un debate que hemos planteado con varios colegas, escritor se nace o se puede aprender? Y un poquito y un poquito. Yo me acuerdo que de chico yo venía con algo, no me quiero hacer canchero, pero le escribía las cartas de amor a mis amigos en la primaria. ¿En serio? Me pagaban. A mí no me pagaban nada. Estaba mal el sindicato de mi primaria. Pero ya venía con el placer de leer y el placer de escribir, ya me había incorporado en una familia como la mía, donde en mi casa no había un maldito libro. En mi casa estaban las elecciones, un par, y los 5 minutos de Dios, que era un libro de oración diaria. No porque fuera muy católico, sino porque estaba, viste, esos libros. No había un maldito libro en mi casa y todavía nadie puede entender cómo yo era tan fan de los libros y tan lector de chiquito.
Pero si no hubiera escrito con tanta persistencia, eso que yo traía no hubiera existido. Yo creo que hay también niveles de talento tipo, viste, no sé, Henry James, ¿no? O Richard Matheson, que es un escritor divertido, interesante, conmovedor. ¿Viste? Henry James tiene que tener unas ganas para leerlo. Es un genio el maldito Henry James. Cambió la literatura, pero tenés que tener unas ganas. Yo estoy más cerca de Richard Matheson, digamos. Me gusta pensarme a mí mismo más que como un elegido por los dioses, como un tipo que se pone y escribe algo que lo divierte y trata de que sea más o menos divertido para los otros, ¿viste? Lo que pasa con los talleres es que antes había como camarillas y grupos de gente que se juntaba para mostrarse las cosas, y ahora quizás, excepto el caso de ustedes, que son como un grupo de freaks divinos, no sucede tanto, digamos, y ser escritor es estar muy solo. Ahora, ¿por qué hay tantos talleres de escritura en Argentina? Casi tanto como psicólogos lacanianos. No tengo idea, pero es impresionante. Yo me junto con mis amigos escritores y todos tenemos 30 alumnos. Vos decís, ¿de dónde sale tanto? ¿No? Es como que, primero porque es un país maravilloso, y segundo que todo el mundo quiere ser escritor, está genial. Mientras lean, que es la parte como más complicada, y estén dispuestos a trabajar, genial. Y también pasa eso, ¿no? Que a veces está este mito de que a la gente le hubiese gustado haber leído, pero no leer, claro. Entonces, escuchar el audiolibro mientras hace otra siempre cosa. más fácil, Claro, lo van haciendo. claro. Y en estas épocas de inmediatez, por ahí es como que... Yo trato de un poquito, no lucho descarnadamente, pero cuando escribo, pongo el teléfono en silencio y como escribo en un lugar que no es mi casa y tengo un cable que me da internet a la compu, lo saco a la miércoles, entonces tengo esa experiencia de estar afuera de la Matrix, mirando todos, viste, como, ¿qué es esto? Esto es la realidad. Y trato de escribir por lo menos 3 horitas así, para lograr la puta concentración. Y a veces, cuando leo también, dejo el teléfono cargando, ¿viste? Cuando lo dejas cargando lejos, bueno. Y trato de recuperar esa clase. No sé si lo vamos a poder recuperar, digamos, somos todos nostalgiosos del mundo pre-internet, y no sé si hay vuelta atrás de eso, ¿no? Pero bueno, el libro quedará como una reliquia. ¡Oh, qué pesimista! No, compren los libros, chicos, que están buenísimos, son muy divertidos. Están súper contentos con esto. No, qué sé yo, cada uno lo resuelve como puede, digamos, ¿no? Yo trato de darle un espacio a mi día sin redes. Me pongo un controlador en el teléfono, después le saco la mierda, es un tira y afloje. Porque la verdad es que antes que leer un libro de 400 páginas, mirar reels de Instagram está buenísimo. Claro, se entretiene. Te exige mucho, digamos, teoría conspirativa. ¿Qué hay detrás del muro de la Antártida? ¿Qué empanada sos según tu signo? Bueno, sí, ¿qué empanada sos? Yo no sé, yo soy de Virgo. Debo ser de Carne de cortar cuchillo. carne de preso. Que en algún punto se dice que es una moda, ¿sentís que es como una forma de expresar otra cosa que desde otro lugar no se podría expresar actualmente, ¿no? Se dice que es una moda. Nosotros escribimos terror y lo amamos desde que ustedes no habían nacido, motherfuckers, o sea, moda. No, por eso, yo en 2012 escribí un libro de género, digamos. No es que estaba la moda o que... Porque sí sucede eso, que alguien la pega y todo el mundo quiere ir detrás de eso, digamos. Pero realmente hay que escribir lo que uno tiene en el corazón, porque si no va a ser un farsante, ¿no? Si no decís, bueno, a ver qué es lo que la pega ahora,
Y la literatura no es eso, tampoco es voy a vivir con los ángeles, sino sencillamente es contar una historia que vos sentís propia, pero no propia porque te haya pasado ni le haya pasado a un amigo, sino porque está tocando algo en vos, que a veces te puede pasar cuando contás un viaje a Marte, ¿viste? No hace falta que sea autobiográfico, pero sí que tenga alguna conexión con vos. Y si vos te podés escribir persiguiendo la moda, es un conejo. Eso pasa con los productores de cine que dicen, ahora la pegó la serie de los presos, entonces vamos a buscar información sobre presos, proyectos de presos, y ya pasó, y la próxima van detrás de la liebre sin sentido, ¿viste? Yo creo que la literatura de terror tiene eso, la capacidad de generar símbolos que van más allá del tiempo, ¿no? Y que tocan algo en nosotros que no toca la supuesta representación fiel de año 2026, presidencia de Piki Piki en Parque Patricia, digamos. Hay una frase en un libro tuyo que a mí particularmente me gusta mucho, después ¿Solo una frase? No, una en particular, que habla un poco de esto que estamos haciendo acá. Me la marqué. Es de la maestra rural, de Luciana. Y dice, en fin, acá estoy, hace 2 años que lo hago. Tendría que reconocerle que tan mal no la paso. Somos como un grupo de alcohólicos recuperados, como pequeños monstruos con nuestro gusto pornográfico por la literatura a cuestas, como células de la resistencia cultural en un mundo post-apocalíptico. Y un poco cuando a nosotros nos preguntan de qué va el nuevo terror argentino, un poco que me relaciono con esa frase que me parece brillante, porque es un poco eso, uno no podría hacer algo que no ama hacer y que no nazca desde las entrañas, ¿no? Como desde algo nuestro. Perdón que hay un celular, que es el mío. Y sí, la moda va a venir, se va a ir, y los que nos gusta el terror nos va a seguir gustando, digamos, ¿no? Siempre me preguntan ¿por qué hay tantos escritores de tu generación que escriben género? Siempre digo, no tengo idea, o sea, ¿cómo puedo hablar yo por mi generación? Es ridículo. Pero sí que hay escritores desde diferentes lugares, por ahí género más puro, o por ahí cosas que son más híbridas, tipo el libro de Ricardo Romero, que se llama El conserje y la eternidad, que se los recomiendo, es una novelita sobre un vampiro en Argentina a través del tiempo, o los cuentos de Diego Mucio, o lo que hace Tomás Downey, ¿no? Son cosas como no es terror puro, pero son muy interesantes y funcionan, ¿no? Y nadie está pensando en la moda. Gracias. Quiero abrir las preguntas al público para que puedan preguntarle a Luciano lo que quieran. Aprovechen lo que está acá antes de que se nos vaya. Sí. Luciano, mi pregunta es, ahí nombraste un par de autores, ¿no? Que son cabeceras. ¿Qué autores pensás que a veces no se los catalogan dentro del género, ¿no? Pero que son autores justamente dentro del género que todavía siguen vigentes, ¿no? Eso quizás son los más reconocidos. Entonces yo pienso, ¿no? Que Cortázar tiene también terror. Y Lugones tiene terror, ¿no? Porque se va a hablar Completamente, man. Lugones, Cortázar. Donoso. Quiroga. Es el boom latinoamericano. Donoso. Es terror. Y digo, hoy esos autores no están en la estantería de género. No es como que pareciera que la academia, las editoriales no los quieren poner en ese lugar. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Da tanto miedo de poner en ese lugar. Y porque siempre fue un género menor. Yo siempre cuento, allá que estamos en el club de lectura, que cuando yo leía a King estudiando letras, lo hacía como por afuera de letras, escondido en el baño, ¿no? Si me estuviera dando con heroína.
heroína, porque no me dejaban, me pegaban los nerds de letras, me perseguían con palos. Siempre está esa cosa de pensar el género como menor. Ahora King medio que se lo quieren apropiar, igual que lo que pasa con Enrique, porque sencillamente vende mucho, digamos, entonces, o porque tiene mucha convocatoria, entonces se la empieza a respetar. Pero siempre el género fue pensado como algo menor frente a la supuesta literatura original. La originalidad también es un género, ¿no? Como dice Piglia, la obra maestra es un género. El realismo es un género. ¿Cuántos libros sobre parejas que se separan vamos a leer? Eso es un género, loco. O sea, también es un género. Lo que pasa es que, bueno, se cree que como menor. O la literatura del yo, todo lo que quieras. A mí, yo veo terror en lugares donde la gente no lo ve en general. Hay una novela de Bolaño, de Roberto Bolaño, que se llama 2666, que son 5 novelas. Y la novela central son 200 páginas de mujeres asesinadas, descritas minuciosamente sobre cómo fueron encontrados los cuerpos. Vos lees 100 y pico de esas mujeres y eso no... Esa experiencia de lectura yo no la tuve incluso con ningún escritor de terror. Decir, basta, por Dios, basta. Es tremendo. Es una tortura. Es una experiencia física leer ese libro, pero nadie pensaría que es un libro de terror. Y sin embargo, 200 mujeres asesinadas es un libro de terror. Nunca más. Nunca más, claro. Mira, a mí el libro que más miedo me dio en mi vida no es de ficción. Es una crónica que se llama La Misa del Diablo, de Miguel Prenz, sobre una secta satánica en Corrientes que torturó y mató a un chico, lo despellejó, y mientras lo hacían escuchaban Maná. Eso es lo más tremendo, que escuchen Maná. ¿Me entendés? Porque vos lo sentías como muy... Para mí la cosa, si fueran condes, eso sería como más frío, pero eran correntinos. Como decís, eran cordobeses, ¿entendés? Tenían acento. Uno era la enfermera del pueblo, otro era el carnicero del pueblo que ayudó a degollarlo con sus conocimientos. Después Enrique escribió El chico sucio a partir de eso, ¿no? Y es tremendo, y es una crónica, ¿viste? Sí, el terror está en todas partes. Yo veo La Ciénaga de Lucrecia Martel, para mí es una película de terror. Tiene toda la atmósfera, la cosa que está por suceder, ¿no? La forma de encuadrar es como súper inquietante. Entonces, está en diferentes lugares. Por eso digo, no es sencillamente un estante de la librería. Justo ayer hablamos en el taller. No soy muy lector de Lovecraft y ahora me van a fajar todos ustedes, porque ustedes sé que son fans absolutos. Soy más lector de Poe. ¿Hay una grieta Poe-Lovecraft? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Levanten la mano. Pónganse de este lado. No, soy más lector de Poe, pero cuando escribí ese libro digo, ay, tengo una idea genial, cae un meteorito y toda la gente se vuelve loca. Lo escribí, se lo llevé a Busquet, el escritor de Bajo este Sol, y me dice, pero esto es el color que cayó del cielo. ¡La concha! ¿No? Bueno, lo voy a narrar como si fuera una crónica para que nadie se dé cuenta. Y así fue. Pero a partir de eso lo leí, el color que cayó del cielo, y algunas cosas se las robé, entre comillas, y le sacaba una comilla. Tipo que cambia el sabor del agua, ¿no? Como algunas cuestiones. Yo lo que hago, en general en mis libros, es esto. La historia es siempre de película de Telefe de sábado a la tarde.
siempre son historias, porque para mí uno no puede innovar en las historias. Las historias son siempre las mismas, sobre todo el terror, ¿no? Son siempre en un mundo de gracia, en un lugar de orden, hay algo que desestabiliza ese orden, una aparición sobrenatural, se elimina o no y sigue el mundo como antes, o cambia, ¿no? Son siempre iguales las historias. Lo que podemos hacer es un poquito variar la forma. Entonces yo agarré todos esos años de letras en los que estuve en el baño leyendo aquí, y lo que hice fue mezclarlo con alguna cosa, como entrevistas, diferentes voces para contar una historia, digamos, como una forma un poco menos directa, digamos. Porque además yo empecé escribiendo cuentos, entonces tengo un tranco corto para escribir, ¿viste? Escribo un monólogo y después digo, ahí se están aburriendo, no, paso al otro, ¿viste? Como enseguida. Entonces lo que hice fue un poco contar la misma historia con otro formato, que es lo que hacemos desde los griegos, digamos. Segunda temporada de La Masacre de Kruger, piden acá. Puede ser, pero te la voy a dedicar a vos. ¿Sabes? Al sadismo que habita en ti. Sí, para que veas más gente muerta, cabezas rodando y esa clase. ¿Cabezas en estacas querés? Te lo doy. Estoy tomando nota ahora. O sea, el alumno más flojo mío es mejor que leía. Es como si Netflix cobrara forma y escribiera una de esas cagadas como lavadas y sin gracia que le quieren gustar a todo el mundo, ¿no? Metemos un poquito de feminismo, un poquito de esta cosa, un poquito de esta otra, para que todo el mundo esté bien y le recordamos cada tanto que somos buenas personas. Bueno, esa mierda escribe la IA. Es insoportable, ¿no? Igual yo la uso para diseñar personajes, en general. Le digo, bueno, ¿cómo puede ser este flaco? Y una vez que lo tengo, digo, esto es una cagada, esto es una cagada, esto es una cagada. No es que la uso para escribir, para decir, bueno, describime la habitación de Juan, porque realmente es muy mala. No sé, a lo mejor el que viene mejora, pero por ahora es muy floja escribiendo. Obvio que me preocupa, todo me preocupa. Vivimos en un mundo muy extraño últimamente, José. No sé si lo has notado. Desde todas partes, desde la pandemia, que vivimos en una realidad alternativa, donde cualquier cosa puede suceder, y todo eso me preocupa. Gracias. Te despedimos preocupados. No, pasamos alto. ¿Qué otra pregunta si terminamos alto? ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay otra. ¿Para acordar? ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué cuento o cuál de tus libros, no sé, podrías pensarlo como una película? Yo tengo uno que te lo voy a decir. Todo, porque quiero llenarme de dinero. Todos son películas. Bueno, hay uno que se llama El loro que podía adivinar el futuro, que me lo compró una productora, y yo escribí el guión del largo, que para los que no sepan es un loro que le da órdenes asesinas al dueño, digamos. Es una especie de lámpara mágica que te va bien por un lado y por el otro te pide cosas cada vez más tremendas. Y yo escribí el largo, que nunca había hecho eso. En la productora me dijeron, ¿pero vos escribiste? Sí, es muy fácil escribir un largo, nunca lo había hecho. Empecé a leer manuales de escritura de guión, porque necesitaba el dinero naturalmente, y lo escribí, y está por ahí dando vueltas juntando guita, como siempre, digamos, buscando financiación. Pero yo creo que en general, como soy muy visual, porque yo leí mucha literatura norteamericana y me quedó esa forma de narrar que es con acciones y mirando a los personajes medio desde afuera y tratando de expresar emociones incluso con acciones.
creo que todo es medio llevable al cine, ¿no? Ahora, esto no puede salir de acá. Laura me compró los derechos, Laura Casabé, de La Virgen, de La Tosquera, me compró los derechos de Para Hechizario, ojalá salga algo, porque soy fan total. Y ahí sí que me voy a Suiza. No, como que ya está, vivo mucho. Me voy a hacer una casa de oro, ¿viste? Como los Simpsons, toda de oro. De chocolate, si vas a Suiza. También de chocolate. Una de chocolate, otra de oro. Entonces, Yo soy la voz del colectivo en este momento, no siempre lo soy, pero bueno, por estar acá, por haber venido, acá te vamos a dejar que recorras, somos todos autores independientes, voces que vienen trabajando muy desde la autopublicación o desde editoriales ahí mancomunadas. Y bueno, y para nosotros es un placer recibirte, que estés acá, es un logro hermoso poder compartir con vos. Así que gracias por haber venido. el placer es mío. Gracias, chicos. Te voy a pedir preparamos una pequeña mesita al costado. Hay mucha gente que dijo que si no le firmas el libro se agarra las piñas. Pensé que me iban a pegar con algo por lo mal que estaban escritos. Así que sí. ¡Ay, mirá esa mesita con cuernos y todo! Me encantó. Bueno, Los que quieran, sí, invitamos. Muchas gracias. gracias, chicos.